Summit. Amigo, Querido amigo, ¿cómo estás? muy bien, muy contento de estar aquí. Ya tuvimos una primera sesión rica. Nos lanzaron Cafecito. una bomba impresionante, ¿verdad? Bomba atómica. Sí. Pero contentos. Hoy me puse mi corbata roja. Una distinta para cada día y a lo mejor el domingo sin corbata. La lanzamos, ¿no? Para Ya hacer veremos, negocios. Ya veremos. No te pongas tan loco. Amigo, el día de hoy, en esta sesión, daremos el marco, lo que tiene que ver con la regulación mexicana para la industria farmacéutica. Correcto. Y ojo, es importante porque de pronto dicen, industria farmacéutica. Si yo no soy farmacéutica, entonces no me interesa. No, espérate. No se confundan. Lo que vamos a ver hoy es el marco regulatorio que nos ayuda a entender este reglamento y que nos va a dar la posibilidad y las bases para saber cómo funciona el negocio en la parte medicamentosa. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a ir, como siempre, gracias por acompañarnos. A Ricardo Rodríguez, Roberto Ibarra López, servidores amigos, esta plática es traída para ustedes por Logic. Vamos a la primera pregunta. Sí, por supuesto. ¿Qué permisos o licencias se requieren para comercializar productos de cannabis? Bien, la verdad es que cuando pensamos en la industria farmacéutica siempre pensamos por un lado en investigación y desarrollo. Correcto. Y por otro lado en la producción de medicamentos. Pero se nos olvida que desde el punto de vista de industria como industria hay que empezar desde atrás para adelante, o si se quiere, desde la última parte o la última etapa hacia atrás. Entonces, esta pregunta es muy pertinente. ¿Qué permisos o licencias se requieren para comercializar productos de cannabis hoy en México? Bueno, en primer lugar, y ayer prácticamente todo el día fue de eso, tenemos que tener en cuenta, de nuevo recordar, que debe tratarse de medicamentos. Y como ya sabemos entonces que son medicamentos, los productos que se pueden comercializar, tenemos que irnos un paso atrás. ¿Quiénes pueden comercializar? A ver, haz un breve recap porque no sabemos si todo el mundo estuvo ayer todo el día. De acuerdo. Tú estuviste todo el día, me queda claro, pero a lo mejor es no. A ver, vamos haciendo un recap de qué se considera un medicamento para efectos de reglamento. Para efectos de medicamentos o para efectos del reglamento médico de cannabis, los medicamentos, hay que irnos a la Ley General de Salud, y los medicamentos tenemos tres tipos, sobre todo por su forma de preparación. Tenemos los medicamentos oficinales, los medicamentos magistrales y los medicamentos de especialidad. Correcto. Los medicamentos de especialidad son los que conocemos, que tienen un registro sanitario, aprobados por COFEPRIS, producidos en masa en la industria farmacéutica. Esos son los que más asociamos con la industria farmacéutica, y también son los más complicados de poner en el mercado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué permisos o licencias se requieren, hay que pensar en este tipo de medicamentos primero, porque son los que mejor conocemos. ¿Qué licencia o qué permiso se requiere? Se requiere un registro sanitario. El registro sanitario en México lo otorga COFEPRIS y lo otorga después de un proceso largo. ¿Es muy complicado? Es largo, es complicado, y como estamos hablando de medicamentos para uso humano, es caro. Ahora, precisamente por pregunta. Sí. Yo tengo una relación comercial interesante en Colombia. Correcto. Allí en Colombia hay un medicamento registrado. ¿Lo puedo homologar? ¿Me lo puedo traer? ¿Lo puedo registrar? ¿Me sirve? Homologar no, registrar sí. Ok. Y por supuesto que sirve. Esencialmente hay que acreditar tres criterios para poder obtener un registro sanitario de un medicamento en COFEPRIS. El primero de ellos es calidad, el segundo de ellos es seguridad y el tercero es eficacia. Correcto. La mayoría de los productos medicamentosos que hoy existen de cannabis, sean en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Europa, todos cumplen con calidad. Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas. Necesario. Supongo que todos los ministerios, secretarías deben de autorizarlo, ¿no? Y lo más complicado de acreditar es la seguridad y la eficacia. Ahí es donde encontramos las dos primeras barreras para todos esos productos, sobre todo productos con CBD, que aunque podríamos decir que sí, oye, me ayudan, si me calman, si me ayudan con la ansiedad. A ver, y esa es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen o que de pronto llegan a la mesa, y es, ¿cuál es la diferencia entre un producto que se registra o inclusive uno magistral, que el nombre, que para el que no lo conoce, que es magistral, de pronto suena como, ya se pusieron a ponerle nombres mágicos. No se confundan, no va por ahí. El tema que
principalmente lo que tiene que ver con los tipos de formulaciones que se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre estos y los comunes goteros Correcto. que vemos circulando por toda la red? Los goteros que vemos circulando por la red, salvo muy probablemente una o dos honrosas excepciones, ahí lo comentó muy bien Eric Ponce, se asemejan a los medicamentos registrados, pero no son medicamentos registrados. ¿Por qué decimos que se asemejan? Bueno, pues porque se producen generalmente bajo la misma formulación, o eso nos dicen, se producen en masa y se ponen en el mercado como si fueran siempre lo mismo, siempre el mismo contenido, siempre la misma calidad, pero la realidad es que precisamente por carecer en México de un registro sanitario y carecer de ese mecanismo de trazabilidad, Correcto. la realidad es que no sabemos lo que nos estamos tomando. Ayer muy acertadamente el médico veterinario Mish ponía como ejemplo como una equivocación en la etiqueta, que parece una equivocación de dedo, podría poner 2 o 1200 miligramos de CBD o de THC, y pues ese pequeño errorcito puede ser, en el caso de los animales, la diferencia entre la vida y la muerte. Pequeño detalle. Pequeño detalle, exactamente. Correcto. Entonces, estos son los medicamentos de registro, los medicamentos de especialidad. Pero tenemos otros dos. Bueno, ¿y quién puede vender medicamentos de especialidad? El que tiene el registro sanitario, el que es titular del registro sanitario o el que tiene la licencia del registro sanitario. Correcto. ¿No? Pero tenemos otros dos tipos. Tenemos los oficinales, que para el cannabis lamentablemente no funcionan. ¿Por qué se llaman oficinales? Se llaman oficinales porque antiguamente se hacían en la oficina, en la trastienda de lo que era una botica, una droguería. Okay. ¿Sí? Y también oficinales porque se hacían de oficio con las recetas de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué es la farmacopea? La licenciada Erika nos lo explicó muy bien. Eran 2 tomos, bueno, hoy 2 tomos de este tamaño si los imprimes. Hoy son 2 PDFs. Ya son PDFs, exactamente, okay. Debidamente acreditados y aprobados, y que lo que nos indica la farmacopea es precisamente el tema de las recetas de determinados medicamentos. Oye, una aspirina, la puedo comprar de anaquel o podía ir con el oficinista y que me la preparara. Ok, ácido acetil salicílico, y eso es lo que salía. Okay. Tenemos una tercera formulación, un tercer medio o método de comercializar medicamentos, que son las formulaciones magistrales, y que hoy día para la cannabis es uno de los métodos, uno de los caminos jurídicos que más nos gustan. Las formulaciones magistrales son aquellas que se preparan con base en la receta del médico, okay, y que para la cannabis son muy pertinentes. Lo comentaba muy bien la doctora Silvia del Carmen Chavira. Si un pequeño necesita una dosis, pero la verdad es que no conocemos qué dosis le va a hacer bien, un médico especialista, un médico canábico, le va a recetar desde microdosis y va a ir subiendo la dosis, jugando con ella. Correcto. Y será en una farmacia, en una botica que tenga permiso para formulaciones magistrales, donde le suministren la receta médica hecha a la medida. Buenísimo. Pues bueno, creo que esta pregunta está respondida. Así es. ¿No? Ahora, ¿quién puede fabricar estos medicamentos de cannabis? Muy bien. Volvemos a lo mismo. Si se trata de medicamentos de especialidad, solamente pueden producirlos o producirse y generarse, por un lado, quien tenga el registro sanitario tiene el permiso para fabricarlo, pero por otro lado, los medicamentos de especialidad solamente pueden fabricarse en laboratorios especializados y debidamente autorizados o en fábricas de medicamentos. De nuevo, por eso es que los asociamos con la industria farmacéutica, porque se producen en masa, se producen para que precisamente avalados por el registro sanitario, avalados por una autoridad sanitaria que dice, si este medicamento llegó al anaquel, es porque pasó por toda una serie de estudios previos, primero, pero además por una serie de procesos de buenas prácticas de manufactura de medicamentos, y es seguro para estar en un anaquel o para venderse en una farmacia, pero en masa. Y te puedo garantizar, eso es lo que trae el registro detrás, te puedo garantizar que esto que te estás tomando es lo mismo aquí que en cualquier otro estado de la República. De acuerdo. Ahora, si estamos hablando de las formulaciones magistrales, ¿quiénes pueden fabricar estos medicamentos? A ver, sí. De lo anterior estás hablando del típico medicamento que puedes comprar en una farmacia. El típico medicamento que puedes comprar en una farmacia, y muchos de ellos hasta en tiendas de conveniencia, ¿no? En la tienda de la esquina que te puede vender. Pero siendo cannabis, requieres una prescripción. Lamentablemente no podrás comprarlo en una tienda de conveniencia. No, en el caso del cannabis... Hoy en día no. Hoy en día no. La plática de hoy fue muy reveladora, porque si se llega a reclasificar
a la del cannabis, quitándola a lo mejor del artículo 234 y generando o reclasificando al THC únicamente y al CBD, probablemente podríamos llegar a eso, a que medicamentos de CBD ya no requieran una receta médica controlada, o por lo menos una receta médica controlada, a lo mejor una receta médica simple, sencilla. Me encantó el ejemplo de la doctora. Oye, un médico pediatra, pues generalmente receta paracetamol, gotitas, a lo mejor algún antibiótico, o para niños que lo requieran, cannabis. Me voy a regresar poquito a la pregunta anterior, sí, porque existen constantes confusiones. Ya lo hablamos, los medicamentos, registro, las fases, pero, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo básico. Yo tengo un suplemento alimenticio que le quiero adicionar CBD. Sí. ¿Se puede o no se puede? No, no es posible. Okay. No es posible porque la Ley General de Salud y su reglamento médico de cannabis nos habla exclusivamente de medicamentos. ¿Y gotitas? ¿Goteros? Y los goteros podrían llegar a ser medicamentos, okay, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Para que puedan llegar a venderse en anaquel, aun con receta médica o a través de una farmacia, necesitarían su registro sanitario. Hoy día no tenemos goteros registrados en México. ¿La ley lo va a permitir? La ley lo permite ya, siempre y cuando puedas acreditar estos 3 criterios: correcto, calidad, seguridad y eficacia. Perfecto. Ahora, ¿quiénes pueden fabricar los medicamentos de cannabis en forma de formulaciones magistrales? Boticas y droguerías que cuenten con el permiso de formulaciones magistrales. Se tiene que obtener ese permiso por cada sucursal para poder realizar en esa sucursal formulaciones magistrales. Y aquí lo interesante viene en incluso creo que lo tenemos más adelante, no me voy a adelantar, pero de dónde obtenemos las materias primas, ¿sí? Porque si es una fábrica de medicamentos, pues se entiende que irás o con el proveedor, o la crearás tú mismo, o la importarás, pero eres una farmacéutica. ¿Qué sucede si alguien, y lo dijiste bien, oye, solo el Big Pharma puede meterse hoy al mercado de cannabis en México? No. Si alguien verdaderamente está interesado en la rama médica industrial, voy a decirlo de este modo, es tan simple y tan complicado como buscar poner una botica, obtener el permiso para trabajar con estupefacientes y psicotrópicos y para prescribir formulaciones magistrales. Que de hecho, ayer Eric Ponce precisamente nos comentaba cómo parte de los negocios que él está haciendo siguen este mismo esquema. Hay otros jugadores que siguen este mismo esquema. Y esto es lo interesante. Esto no es nuevo. El reglamento médico de cannabis solo vino a poner las reglas claras, por ejemplo, para la importación de las materias primas. Entonces, para entenderlo mejor y saltar a la siguiente pregunta es, digamos que hay diferentes niveles o eslabones o tamaños de industria. Por un lado están, digamos que las que podemos pensar que son hasta artesanales. Correcto. Que son las magistrales. Así es. Y las que son las de homeopáticas, por así decirlo. Las homeopáticas son exactamente otro rubro que entran ahí. Digamos que no es que sea solamente para las grandes farmacéuticas. No, para nada. Estamos hablando de industria médica, de medicamentos, y hay farmacias homeopáticas tradicionales. Lo único que requerirán será un permiso adicional para poder generar o prescribir este tipo de formulaciones magistrales. Hay una pregunta que se repite mucho, sí, y ayer lo platicamos, pero creo que vale la pena tomarlo. Adelante. ¿Quiénes pueden recetar? ¿Quiénes pueden recetar? Solamente médicos acreditados. La Ley General de Salud nos dice médicos, cirujanos, médicos veterinarios, médicos dentistas, inclusive mencionan hasta los pasantes de medicina. Sin embargo, ya cuando nos vamos a los reglamentos dicen los pasantes de medicina solo podrán prescribir medicamentos controlados, estupefacientes psicotrópicos dentro de su práctica en hospitales y siempre y cuando sea estrictamente necesario. No hay otro médico. Soy nutriólogo, ¿puedo? Los médicos nutriólogos no, a menos que la nutriología sea una especialidad y antes seas un médico general. ¿Psicólogos? Lo mismo. Los psicólogos, si es médico general con especialidad en psicología, tendría primero que ser médico. Así es, tener la cédula, tener todos los estudios y su cédula debidamente aprobada, en este caso por la Secretaría de Salud. Y obviamente requiere un recetario. Y ese sería el segundo requisito. Recordemos que en la industria del cannabis médico siempre vamos a tener que jugar con 2 elementos. El primero es la calidad del sujeto. Oye, ¿soy un sujeto acreditado o no soy un sujeto acreditado? En el caso para cannabis, por ejemplo, para formulaciones magistrales, tengo que ser una botica o droguería con permiso para poder recetar formulaciones magistrales. Me interesa el negocio. Voy a poner una farmacia. Hoy voy a adquirir una cadena de farmacia. Correcto. Requiero un permiso adicional para poder tener
el tratamiento de, en este caso, derivados de cannabis, que eran de THC o CBD. Vamos a pensar en una gran cadena de farmacias de estas que ya tienen permiso para trabajar con estupefacientes y psicotrópicos, fracción 1, fracción 2. Con eso ya estarías cumpliendo los requisitos de la Ley General de Salud y habría simplemente que adicionar el permiso específico que prevé el reglamento para poder comercializar medicamentos de cannabis. ¿Lo mismo con magistrales? Lo mismo con magistrales. Aquellas farmacias magistrales o boticas que tengan permiso para formulaciones magistrales, siempre y cuando tengan adicionalmente el permiso para trabajar con estupefacientes y psicotrópicos, si esas ya lo tienen y que me atrevo a decir lo sacaron por eso precisamente, ellas pueden continuar con su esquema anterior. Las nuevas tendrán que obtener su permiso para formulaciones magistrales y concretamente ahí sí ya el permiso para trabajar con medicamentos de cannabis. A ver, la pregunta del millón. Sí. Y creo que viene más adelante. Ajá. ¿De dónde saco el derivado? Bien, pues sí lo tenemos más adelante inclusive. Esa es la siguiente pregunta. Ahí está. Ahí está. ¿De dónde saco el derivado? ¿Cómo puedo conseguir las materias primas? Hoy no hay siembra, ¿no? O sea, apenas el 24 de mayo van a expedir las reglas de cómo poder solicitar los permisos de siembra. Así es. Me voy a adelantar. Adelante. 24 dicen, ok, aquí están, esperemos que estén. Se abre autoridad, por favor, te lo pedimos. Senacica, sabemos que has estado en algunas de las sesiones, por favor aplíquense, hay muchísimos interesados. Ok. No los comprometas. No, sí, comprométanse. A ver, 24. Tenemos lineamientos. Así es. A partir de 24 yo puedo llegar con mi solicitud. Presento mi solicitud ante Senacica. ¿Cuánto tiempo me va a tardar en que me resuelvan? Muy bien. En la ley dice 3 meses. Ok. Si no me resuelven en 3 meses, entonces ya tenemos que empezar con procesos de pedirle a la autoridad. Vamos siendo súper optimistas. Muy bien. Súper optimistas. Yo diría 6 meses. Queriendo la autoridad, pero buscando el cómo y aprendiendo todos, 3 a 6 meses. Ok. 4 meses. Okay. Muy bien. ¿Después qué? ¿Ya inmediatamente puedo sembrar? No. Aquí el tema es, lo vamos a ver el sábado. Los permisos, bueno, vamos a asumir que todos los requisitos del sábado se cumplen. Sí, tienes permiso y entonces el primer tema ya con tu permiso de siembra es, volvemos a lo mismo, a la pregunta que está en pantalla, ¿de dónde sacó la semilla? Entonces, la materia prima para la siembra es la semilla, eso lo vemos o lo vamos a estar hablando mañana exactamente hasta el cansancio, pero pensemos en que no me interesa esa etapa, la primaria agrícola, pero sí me interesa comercializar. Pero me interesa el derivado, no lo vamos a sacar. Exactamente, entonces, hoy día tenemos 2 opciones, hoy ya tenemos una opción, que es acudir a la importación. O sea, la tengo que traer. La tengo que traer. Sí. La primera pregunta es, bueno, pues me cruzo la frontera, ¿la puedo traer a Estados Unidos? No. Hay que seguir los cauces ordinarios de la importación y para eso, licenciado Alejandro, nos va a explicar eso. No me refería a que me lo traigan en una cajuela, me refería a, ¿puedo hacer un pedimiento de Estados Unidos? No, Estados Unidos no puede hoy día, porque Estados Unidos tiene una prohibición federal para trabajar con cannabis. Si bien a nivel estatal ya prácticamente con Nueva York serán 15 los estados que autoricen todo lo que tiene que ver con la planta, recordemos que el tráfico comercial entre naciones solo puede darse respecto a aquellos productos que tienen libre circulación a nivel federal. Correcto. Entonces, no puedo voltear a ver a Estados Unidos. Sugeriríamos Canadá o Colombia, nuestro vecino del sur, que de hecho ayer Eric también nos compartió ese highlight. Las primeras importaciones de materia prima de esta planta desde Colombia vienen para allá. Hay algo importante. Materia prima, cuando hablamos de materia prima para efectos de importación, nos estamos refiriendo, podrían ser hojas secas, plantas, podrían serlo, pero la realidad es que, por ejemplo, Colombia no permite aún la exportación de hojas secas. Entonces, necesariamente tendríamos que referirnos a la materia prima procesada, CBD o THC principalmente. Roberto, ¿no sabes qué cantidad de goteros he visto que vienen de Estados Unidos? ¿Cómo? A ver, me estás diciendo que no es real. ¿Qué pasa con esos productos? Ayer tú bien comentaste que por un lado, todo lo que en Estados Unidos tiene libre circulación a nivel estatal, de pronto si no ha cumplido con estándares de calidad, como sucede con otras muchas cosas, no solo goteros de CBD, han venido a dar a México a través del contrabando. Pero aún los que no
han llegado de contrabando en una cajuela. Muchos de ellos han entrado a través de la paquetería ordinaria, pero de nuevo han entrado fingiendo fracciones arancelarias. La realidad es que no han entrado como productos de cannabis. Si fuese así, invariablemente serían detenidos en las aduanas, en la frontera. No más falta que los cachen. Pues. Tal cual. Y la verdad es que ha estado sucediendo muchísimo. De hecho, ayer lo comentábamos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Amigo, hay un medicamento que se llama Epidiolex. Correcto. ¿Ese lo puedo traer? Epidiolex es el único medicamento, como medicamento, aprobado a nivel federal por la FDA en Estados Unidos. El titular de Epidiolex, no digo solamente que podría, estoy seguro que va a venir a México, va a obtener su registro sanitario y será el primer medicamento de libre circulación con receta médica aquí en México, específicamente para niños. Hablo de ese porque creo que es el único que existe. En Estados Unidos, no es que estemos en un comercial. No hay patrocinio. En Europa hay otros 3. De hecho, ayer Lorena nos platicaba y ponía en pantalla otros 3 que también tienen ya sus debidos registros y han cumplido con la normativa de la Unión Europea. También no pasará mucho tiempo antes de que tengamos esos medicamentos ya registrados en México. De acuerdo. Ahora, ¿cómo consigo entonces materias primas si soy una botica? Tengo la calidad necesaria, soy una botica con permiso para comercializar formulaciones magistrales. Eso me gustaría que no te adelantaras del todo, porque claro, Alejandro, es materia, es cierto, es en materia. la siguiente sesión no le entramos por ahí. Con lujo de detalle todo el proceso. Sea suficiente decir que cuando haya materia prima nacional, esto es, cuando haya ya fruto de siembra nacional a través de estos permisos de siembra y después del proceso de extracción y transformación, ese será el canal ordinario para obtener materia prima. Hoy día, solamente la importación de materias primas. Buenísimo. A ver, ahora sí, la pregunta que seguiría es, ¿cómo puedo comprar para comercializar medicamentos cannabis? Así es. Cuando decimos cómo puedo comprar, estamos pensando en que somos los intermediarios, ¿no? En que somos a lo mejor esa farmacia que ya tiene el permiso para comercializar estupefacientes y psicotrópicos. ¿A quién se lo compro? Bueno, ya dijimos que si se trata de un medicamento de especialidad, a quien lo fabrique, que sea el titular del registro sanitario. El que lo va a vender no tiene que ser el titular del registro sanitario, solamente tiene que comprárselo a quien sí es titular del registro sanitario. Para eso, este tipo de establecimientos requerirán un permiso que se llama permiso de adquisición en plaza. Es un permiso económico, barato, y también está sujeto a los plazos ordinarios de ley. Creo que no pasa de 1,600 pesos actualmente. Es el permiso de adquisición en plaza, es la autorización que me da la Secretaría de Salud para comprar, ¿sí? Y ya dependiendo de la calidad que tengo, podré vender, como ya lo dijimos. Oye, hay mucho CBD de cáñamo. Correcto. ¿Cómo? ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? O sea, ¿todo me sirve para poder hacer medicamentos? Es una muy buena pregunta. Voy a responder desde la parte legal. Ya un farmacéutico o un médico podría decirnos lo contrario. La realidad es que el CBD derivado de cáñamo lleva un proceso de calidad, por supuesto, pero ya dijimos, por ejemplo, que viniera del gigante Estados Unidos, pues cada estado tiene su propio proceso y tiene sus propios mecanismos de calidad y control. Sabemos, por ejemplo, que en Colombia pero forma parte del registro, ¿no? Sí, por supuesto. En el momento que tú haces el registro tienes que comprobar que sirve y que la formulación... Exacto, que se cumple con el grado farmacéutico necesario. Y hoy día no existe. Hoy día en México no tenemos estos estándares. Estamos hablando más bien de estándares internacionales, pero por ejemplo, sabemos perfectamente que Colombia y que Europa producen CBD derivado del cáñamo entendido como sus definiciones lo tienen, e inclusive lo producen y lo generan a cielo abierto, ¿no? Esa es una de las grandes quizá sorpresas o datos poco conocidos. Pensamos en CBD, ese grado farmacéutico generado únicamente en viveros y en laboratorios y en ambientes controlados. Correcto. Y sí, definitivamente es más sencillo, pero es mucho más caro. Y en cambio, sabemos que hay ya CBD grado farmacéutico, se puede obtener con buenas prácticas de siembra y buenas prácticas de manufactura a cielo abierto, por ejemplo. Entonces, CBD derivado de cáñamo, para efectos de nuestra ley no hace diferencia, lo platicábamos ayer. Amigo, ya me decidí, voy a empezar mi negocio de cannabis. Lánzate. ¿Quién puede importar materias primas? Okay. Ya tengo mi bodega lista para llenarla de CBD. De acuerdo. Bueno, hay que voltear a ver al artículo 290 de la Ley General de Salud, que es la que nos señala quiénes tienen la calidad para poder importar.
Y el artículo 290 nos dice que nada más pueden importar aquellas boticas, las droguerías, para venderlos precisamente, o para las preparaciones oficinales o magistrales en el mismo establecimiento. De acuerdo. Boticas autorizadas y bajo el esquema que dijimos ya, con permiso para formulaciones magistrales, o los establecimientos destinados a la producción de medicamentos autorizados. Esto es, fábricas de materias primas medicamentosas, fábricas de medicamentos o laboratorios que para los efectos muchas veces funcionan como fábricas también. Esos son los 3 tipos de establecimientos, 4, que tienen la calidad necesaria para eventualmente solicitar un permiso. Tendría que empezar. Tendrías que empezar de abajo y de adelante para atrás y de abajo, que es primero. Entonces ya voy tarde. Amigo, tenemos a partir del 12 de enero apenas, y la modificación, la última, la Ley General de Salud, ya nos lo adelantó también hoy Erika, ocurrió apenas en febrero. Yo diría que vas a tiempo. Estás a tiempo para que el lunes, terminando este summit y con todo el conocimiento que has adquirido, puedas empezar a planear dónde va a estar tu droguería en términos del 290 y empieces ya a armar los fierros, cumplir con la legislación municipal y estatal y solicitar o empezar a solicitar tu permiso, tu licencia sanitaria y dar tu aviso de funcionamiento para una droguería. Estás muy a tiempo. Correcto. Siguiente pregunta es, ¿quién puede exportar y qué se puede exportar? Muy bien. El proceso de exportación se tocará en la sesión concreta. Yo nada más voy a comentar qué es lo que podemos exportar, porque no es lo mismo lo que podemos importar que lo que podemos exportar. Ojo, no nos confundamos. Importar es traer Importar de es fuera. traer de fuera hacia adentro. Exportar es... de dentro hacia afuera. Pero para eso sabemos que va a tardar un ratito, ¿no? Pues sí, porque ordinariamente todavía no podemos, por ejemplo, generar medicamentos registrados para exportación porque no tenemos registros en México. Pero una vez que los tengamos, muy probablemente nos vamos con un gigante farmacéutico de registros sanitarios, de investigación. La verdad es que para eso está planteado el reglamento médico. Correcto. Pero, ¿qué es lo que sí va a poder exportar México? Únicamente precursores, es decir, por ejemplo, CBD o THC ya extraído en determinadas presentaciones, y medicamentos. No podremos exportar para fines médicos flor seca. Y me adelanto, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis tampoco permite la exportación de flor seca. Sabes que estoy bien interesado en la industria veterinaria. Muy bien. Pues entonces podrás exportar también medicamentos veterinarios. Ok. ¿Sí? Y ya hablábamos ayer de cuál es la autoridad, Senacica, la que lleva el registro de los medicamentos veterinarios. Una vez que tienes ese registro y cumpliendo con los lineamientos que Senacica sí tiene para medicamentos veterinarios, esos sí existen ya, y cumpliendo también con los lineamientos del reglamento médico que todavía no existen, concretamente un sistema electrónico, dice el reglamento, la importación y la exportación, esa sí se llevará completamente de forma electrónica, no así los demás permisos, entonces ya podremos hacerlo. Pero resumiendo, ¿qué podemos traer de fuera hacia adentro? Prácticamente todo, desde la semilla, las plantas, precursores, esto es CBD o THC en forma de materia prima concentrada, y por supuesto medicamentos que vamos a poder exportar únicamente, precursores que no sean material vegetativo y medicamentos. Correcto. ¿Puedo hacer publicidad para mis productos? Ay, la publicidad de los productos de cannabis. Creo que has tocado la fibra sensible de la mayoría de los emprendedores. No puedo hacer publicidad. No genérica. No puedo hacer publicidad genérica de los medicamentos de cannabis, así es. Pero dentro de la industria farmacéutica. Exactamente. Podremos publicitar nuestros medicamentos con los médicos. Y por eso este tipo de cumbres son tan importantes. Correcto. Porque los reúnen, porque inclusive creo que son las últimas sesiones de hoy que tendremos la posibilidad de conocer proveedores de este tipo y que los médicos puedan precisamente pues saber qué es lo que está haciendo la industria en este sentido. Esa publicidad está permitida por el reglamento o prevista por el reglamento. Hay muchas personas que no lo saben. Los medicamentos requieren un permiso especial de publicidad. Oye, yo ya tengo un registro sanitario. Adicionalmente tienes que pagar un permiso de publicidad y la Secretaría de Salud, COFEPRIS, te dice a quién y cómo puedes hacer publicidad. En el caso de medicamentos controlados, cannabis lo es, solo a médicos, no al público en general. Yo te hago la pregunta a ti, te la reboto. Para los medicamentos no, para la venta de medicamentos no. ¿Puedo hacer publicidad a mi marca aunque esté relacionada con cannabis o con medicamentos de cannabis?
ojo, que si lo haces y tuviste, imagina que hiciste todo el proceso. Si haces publicidad y la Secretaría de Salud te cacha haciendo publicidad, vaya con eso. Muy bien. Ojo con eso. Importantísimo. ¿Sí? Es a publicitar la marca y publicitar el medicamento avalado, amparado por la marca, es una línea muy, muy, muy delgada y difícil de... Las multas son altísimas. Altísimas. Y además podrías eventualmente perder el permiso que tanto te costó ganar. Y tiene que ver con esto. ¿Puedo vender por internet? No podemos vender por internet. No, es un rotundo no. Ni medicamentos de cannabis y tampoco se está previendo para psicoactivos en la ley federal. Oye, Roberto, pero yo veo que en Mercado Libre están los productos ahí. ¿Qué pasa con eso? No nos debe extrañar. Si ya sabemos que la mayoría de estos productos no tienen regular circulación en México, mucho menos tienen un permiso para publicitarse en redes sociales. Se hace así porque la red social lo permite y porque la verdad es que se le ha ido. Hay redes sociales que sí están muy atentas a bloquear todo tipo de publicidad de forma sistemática cuando se refiere a cannabis. Dímelo a mí. Exactamente. Entonces, la realidad es que el que lo veamos ahí, bueno, inclusive ayer nos lo comentaba el mismo Mish, me parece, no, ahora mismo no me viene a la mente, pero nos lo dijo abiertamente, hay que luchar contra este mercado irregular, gris exactamente. Eric, fue de nuevo Eric que nos decía. Saludos, Eric. Sí, exactamente, porque esta industria gris es precisamente la que más le pega a la industria legal. Y le pega desde los dos puntos de vista, no solo del económico, que me atrevería a decir que es el menor de los problemas, sino desde el punto de vista de salud, porque un mal producto vendido en el mercado gris puede poner en peligro la fama de los buenos productos y de los buenos medicamentos. Y es que, ojo, y es importante, el producto, ayer lo platicábamos y esto a lo mejor suena repetitivo, pero hay muchos productos que vienen de Estados Unidos, que se produjeron en Washington o se produjeron en Oregon, que no cubrieron con la mínima de calidad porque tenía hongos, porque tenían pesticidas, porque tenían metales pesados. Y la realidad es que los contrabandearon. Para no perder, los vendieron el mínimo posible, se pasaron por Tijuana y hoy son boteros que quién sabe qué traigan. Y que ahí o sea, cuando no hay una cadena, cuando no sabemos cuál es la trazabilidad del producto, nos arriesgamos a estar consumiendo cualquier porquería. Así es, y me atrevo a decir inclusive que no le entramos porque es una distinción muy técnica, pero una de las grandes diferencias entre los productos de registro, los productos de especialidad, o los medicamentos de especialidad y cualquier otro tipo de producto, aun si tuvieran la misma formulación, tiene que ver con el elemento estabilizador. El estabilizador de un medicamento es aquella formulación y el vehículo que le permite que siempre sea el mismo y se mantenga el mismo y que no cambie la composición química ni por condiciones de humedad, de luz, de etcétera, 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 que no existe en los productos que hoy día se comercializan. Correcto. Ojo, porque las intoxicaciones, o sea, a ver, los daños pueden venir de y no directamente por el THC, sino por los otros componentes. ¿Puedo enviar o recibir medicamentos de cannabis por paquetería? No, no se debe. Se puede porque lo puedes hacer si no te cachan, decimos vulgarmente. El problema es cuando la autoridad se da cuenta. Tenemos casos, o sea, no nada más la ley dice que no. En la práctica sucede. Tenemos casos de paquetería que viene desde fuera hacia adentro, esto es importación de contrabando de este tipo de productos, que son detenidos en la aduana, abre el paquete la autoridad y cuando ve que se trata de este tipo de productos, en automático da vista al Ministerio Público Federal y en lugar de llegarte tu paquete de DHL de tus 2, 3 te llega un citatorio para que te presentes a la Fiscalía Especializada de tu entidad y es a la federal, recordemos que es un delito federal. Eso cuando viene de fuera hacia dentro del paquete y cuando está circulando dentro de México, que muchos distribuidores así lo hacen también por paquetería de un estado a otro, la petición por internet o por teléfono. Hemos tenido menos, pero hemos tenido casos también en los que en efecto se abre el paquete porque hay algún tipo de sospecha y lo mismo, la paquetería da vista al Ministerio Público. ¿Me suena como tráfico de narcóticos? Algo así, exactamente. ¿Delitos contra la salud? Delitos contra la salud en su modalidad de contrabando y narcotráfico internacional o narcotráfico. ¿Me puedo ser acreedor? A muchas penalidades, no quiero citarlas aquí, porque el día de ayer se confundió un poco cuando cité la penalidad para una cuestión que era aplicable a otra, o sea, se confundió que era
que había situaciones análogas, pero sí, es un delito que conlleva cárcel y multas y no poquitos años de cárcel. Entonces, o sea, es cosas serias. Cosas serias, son delitos federales contra la salud. A ver, lo voy a decir abiertamente. Si tú importas 1 o 2 goteros de cannabis sin permiso, o sea, sin seguir los lineamientos del reglamento, te estás equiparando al peor de los narcotraficantes únicamente para efectos del delito que estás cometiendo. Parece hasta cierto punto hipócrita, pero la realidad es que es uno de los cambios que viene con la ley federal. ¿no? Exactamente. O sea, y es uno de los cambios que esperamos, que ya viene con la ley federal, cambiar esta situación. Bueno, amigos, pues esta presentación ha sido traída para ustedes para el Por Logic. Nos vemos en poquito tiempo, unos 20 minutos. Vamos a ver el paso a paso de cómo se hace la importación, sobre todo porque es claro, sí, no hay producto hoy por hoy en nuestro país. No lo habrá, al menos en los próximos meses, porque tiene que haber, primero, permisos. Así es. Segundo, pues una importación, un registro de una semilla. Tercero, echarlo a andar. Cuarto, una siembra, un ciclo completo. Quinto, un proceso de secado. O sea, Dios mío, de 1 a 2 años antes de que podamos ver materia prima mexicana. Por eso, en estos momentos, hay que voltear a ver a nuestros vecinos. Venga. Pues nos vemos ahí para ver cómo importar, cuál es el paso a paso y poco más. Amigo. Gracias. Muchas gracias.